Ulises Ferragut. Paladeó con largo y risueño silencio el asombro del marino. Luego, como si se apiadase de su estupefacción, dio nuevas explicaciones. Había hecho un viaje de Buenos Aires a con acento agudo Barcelona en el transatlántico mandado por él. Esto fue hace 6 años. Añadió. No. Hace 7. Ferragut, que había sido el primero en presentir un conocimiento anterior, no llegaba a con acento agudo dar un nombre y un estado a con acento agudo esta mujer entre las innumerables pasajeras que llenaban su recuerdo. Sin embargo, creyó necesario mentir por galantería, afirmando que se acordaba de ella. No, capitán. Usted no puede acordarse de mí. Yo iba con mi marido y usted no me miró nunca. Todas sus atenciones eran en aquel viaje para una viuda brasileña muy hermosa. Dijo esto en español, un español suave, de tono cantante, aprendido en América, al que comunicaba cierto atractivo infantil su acento extranjero. Luego añadió con coquetería. Le conozco, capitán. Siempre el mismo. Lo de la Rosa de Pompeya estuvo muy bien. Fue digno de usted. Al verse olvidada la grave señora de los lentes, sin poder entender una palabra del nuevo idioma empleado en la conversación, habló en voz alta, mostrando las córneas de sus ojos vueltas hacia arriba por el entusiasmo. Oh, España. Dijo en inglés. Tierra de caballeros. Cervantes. Lope. El Cid. Se detuvo, buscando algo más. De pronto agarró un brazo del marino y le gritó con energía, como si acabase de hacer un descubrimiento por la portezuela del coche. Calderón de la barca. Ferragut saludó. Sí, señora. La joven, después de esto, creyó necesario presentar a con acento agudo su compañera. La doctora Fedelman. Una sabia en filología y en letras. Ferragut, luego de estrechar la gruesa mano de la doctora, se lanzó indiscretamente a con acento agudo pedir informes. La señora es alemana. Dijo a con acento agudo la joven en español. Los lentes de oro parecieron adivinar la pregunta, enviando un brillo inquieto a con acento agudo su acompañante. No. Dijo esta. Mi amiga es rusa. Mejor dicho, polaca. Y usted, también es polaca. Continuó el marino. No. Yo soy italiana. A pesar de la seguridad con que dijo esto, Ferragut sintió la tentación de gritar. Mentira. Luego se quedó contemplando sus ojos audaces, rasgados y negros, fijos en él. Empezó a con acento agudo dudar. Tal vez decía verdad. Otra vez se sintió atraído por el palabreo de la doctora. Hablaba en francés, repitiendo sus elogios a con acento agudo la patria de Ferragut. Podía leer el castellano en las obras clásicas, pero no se atrevía a con acento agudo hablarlo. España. País de nobles tradiciones. Y como si necesitase dar relieve a con acento agudo estos elogios con un rudo contraste, torció el gesto, hasta tomar una expresión colérica. El tren corría por la costa, teniendo a con acento agudo un lado el desierto azul del Golfo de Salerno y al otro las montañas rojas y verdes, manchadas de blanco por aldeas y caseríos. Todo lo abarcó la doctora con sus vidrios fulgurantes. País de bandidos. Dijo mostrando el puño. Tierra de mandolinistas, sin palabra y sin gratitud. La joven rió de esta cólera, con el regocijo de un pensamiento ligero en el que no son durables las impresiones y que considera sin importancia todo lo que no atañe directamente a con acento agudo su egoísmo. Por algunas palabras de las dos señoras sacó Ulises en consecuencia que vivían antes en Roma y hacía poco tiempo que estaban en Nápoles, tal vez contra su voluntad. La joven conocía el país, y su compañera aprovechaba este viaje forzoso para ver lo que tantas veces había admirado en los libros.
Bajaron los tres en la estación de Battipaglia para tomar el tren de Paestum. Era una espera algo larga, y el marino las invitó a, con acento agudo, entrar en el restaurant, barracón de madera impregnado de un doble olor de resina y de vino. Esta vivienda evocó en la memoria de Ferragut y de la joven el recuerdo de las casas improvisadas en los desiertos de la América del Sur, y otra vez volvieron a, con acento agudo, hablar de su viaje oceánico. Ella quiso al fin satisfacer la curiosidad del capitán. Mi marido era un profesor, un sabio como la doctora. Estuvimos un año en Patagonia haciendo exploraciones científicas. Había arrostrado el viaje por un océano de llanuras desiertas que se iba dilatando así como avanzaba la expedición. Había dormido en ranchos cuyos techos derramaban insectos sanguinarios. Había pasado a, con acento agudo, caballo por remolinos de tierra que la sacaban de la silla. Había sufrido el tormento de la sed y del hambre en un extravío de ruta y pasado las noches a, con acento agudo, la intemperie, sin otra cama que el poncho y los arreos de la cabalgadura. Así llegaron a, con acento agudo, explorar los lagos de los Andes, entre Argentina y Chile, que guardan en su intacta soledad el misterio de los primeros tiempos de la creación. Los vagabundos de estas tierras vírgenes, pastores y bandidos, hablaban de gigantescos animales entrevistos al anochecer en las orillas de los lagos, devorando de un golpe praderas enteras. Y el doctor, como otros muchos sabios, había creído en la posibilidad de encontrar un superviviente prehistórico, una bestia de los rebaños monstruosos anteriores al hombre retardada en este paraje inexplorado del planeta. Vieron esqueletos de docenas de metros de longitud en los desmoronamientos de la cordillera, agitada frecuentemente por cataclismos volcánicos. Los guías les enseñaron en las inmediaciones de los lagos pieles de reses devoradas, enormes montones de materia seca que parecían excrementos de monstruo. Pero por más que batieron las soledades, no pudieron encontrar ningún descendiente vivo de la fauna prehistórica. El marino la escuchó distraídamente, pensando en algo que atenaceaba su curiosidad. ¿Y usted cómo se llama?, dijo de pronto. Las dos mujeres rieron de esta pregunta, que resultaba cómica por lo inesperada. Llámeme Freya. Es un nombre de Wagner. Significa la tierra y al mismo tiempo la libertad. ¿Le gusta a, con acento agudo, usted Wagner? Y antes de que pudiera contestar, añadió en español, con un acento criollo y entornando los ojos. Llámeme, si quiere, la viudona. El pobre doctor murió apenas volvimos a, con acento agudo. Europa. Tuvieron que correr los tres hacia el tren de Paestum, próximo a, con acento agudo, partir. El paisaje cambió a, con acento agudo, a ambos lados de la vía, que atravesaba ahora terrenos pantanosos. En las blandas praderas chapoteaban y rumiaban rebaños de búfalos, rudos animales que parecían tallados a, con acento agudo, hachazos. La doctora habló de Paestum, la antigua Poseidonia, ciudad de Neptuno, fundada por los griegos de Sibaris 6 siglos antes de Jesucristo. Su prosperidad comercial dominaba toda la costa. El Golfo de Salerno era llamado Golfo de Paestum por los romanos. Y esta ciudad de monumentos iguales a, con acento agudo, los de Atenas, poseedora de inmensas riquezas, se extinguía repentinamente sin que el mar se la tragase, sin que un volcán la cubriera con el sudario de sus cenizas. La fiebre, el miasma de los pantanos, había sido la lava mortal de esta Pompeya. El aire venenoso ahuyentaba a, con acento agudo, los habitantes, y los pocos que insistían en vivir a, con acento agudo, la sombra de sus antiguos templos tenían que escapar de las invasiones sarracenas, fundando en las montañas vecinas una patria nueva. El humilde pueblo de Capaccio Vecchio. Luego, los reyes normandos, precursores de Federico II. El padre de doña Constanza, la emperatriz amada por Ferragut.
Explotaban la ciudad desierta y entera, arrancándole columnas y esculturas. Todas las construcciones medievales del reino de Nápoles tenían despojos de Paestum. La doctora recordaba la catedral de Salerno, vista en la tarde anterior, donde estaba enterrado Hildebrando, el más tenaz y ambicioso de los papas. Sus columnas, sus sarcófagos, sus bajos relieves, procedían de la ciudad griega olvidada siglos y siglos, y que únicamente en la época presente volvía a con acento agudo recobrar su fama, gracias a con acento agudo los anticuarios y los artistas. En la estación de Paestum, la esposa del único empleado miró con curiosidad a con acento agudo este grupo que llegaba cuando la guerra había cortado la corriente de viajeros. Freya la habló, interesada por su aspecto enfermizo y resignado. Todavía estaban en el buen tiempo. El sol primaveral caldeaba estas tierras bajas lo mismo que un sol de verano, pero aún podía resistirse. Luego, en los meses de estío, huían a con acento agudo sus casas de la montaña los guardianes de las ruinas, los jornaleros de las excavaciones, cediendo el campo a con acento agudo los reptiles e insectos de los campos pantanosos. El matrimonio albergado en la pequeña estación era la única muestra de la especie humana que se mantenía en esta soledad, temblando de fiebre, haciendo frente al aire corrompido, a con acento agudo la picadura envenenada del mosquito, al fuego solar que sacaba del barro vapores de muerte. Cada 2 años, esta humilde estación, por donde pasaban los bienaventurados de la tierra. Millonarios de los 2 hemisferios, damas bellas y curiosas, gobernantes de naciones, grandes artistas, cambiaba de jefe. Pasaron los 3 viajeros junto a con acento agudo los restos de un acueducto y un pavimento antiguos. Luego atravesaron la puerta de la Sirena, arco de entrada del olvidado recinto de la ciudad. Y siguieron un camino, teniendo a con acento agudo un lado la tierra pantanosa de exuberante vegetación y al otro la larga tapia de una granja, en cuya argamasa asomaban fragmentos de lápidas y columnas. Al doblar la esquina final se mostró de golpe el imponente espectáculo de la ciudad muerta sobreviviéndose en las magníficas proporciones de sus templos. Eran 3, y alzaban sus columnatas como mástiles de navíos encallados en un mar de verdura. La doctora, guía en mano, los iba designando con su autoridad magistral. El de Neptuno, el de Ceres, y el llamado Basílica sin motivo alguno. Su grandeza, su solidez, su elegancia, hacían olvidar los edificios de Roma. Solo Atenas podía comparar los monumentos de su Acrópolis con estos templos del más severo dórico. El de Neptuno elevaba sus altas y gruesas columnas tan juntas como los árboles de un plantel. Troncos enormes de piedra que sostenían aún el alto entablamento, la cornisa saliente y los 2 frontones triangulares de sus fachadas. La piedra tenía el color rojizo de los países serenos, donde tuesta el sol libremente, sin que la lluvia venga a con acento agudo superponer su pátina sucia. La doctora evocaba las bellezas desaparecidas. La vieja vestidura de estos esqueletos colosales, la capa fina y compacta de estuco que había cubierto los poros de la piedra, dándola una superficie lisa como el mármol. Los vivos colores de sus acanalados y sus frontones, que hacían de la antigua ciudad griega una masa de monumentos policromos. Esta alegre decoración se había volatilizado con los siglos. Sus colores se habían hecho viento o caído como lluvia de polvo en una tierra de ruinas. Siguiendo a con acento agudo un viejo guardián, subieron las gradas de azulados bloques del templo de Neptuno. Arriba, entre las 4 filas de columnas, estaba el verdadero santuario, la cela. Sus pasos sobre las losas del pavimento, separadas por hondas grietas cubiertas de hierba, despertaron todo un mundo animal que sesteaba al sol.
Corrieron en todas direcciones los actuales habitantes de la ciudad. Lagartos enormes con el dorso verde cubierto de negras verrugas. En su fuga chocaron ciegamente con los pies de los visitantes. La doctora se levantaba las faldas para evitar su contacto, lanzando al mismo tiempo risas nerviosas que disimulaban su terror. De pronto, Freya gritó, señalando con un dedo la base del antiguo altar. Una culebra de color de ébano, con el lomo moteado de manchas rojas, desenroscaba sus anillos sobre las piedras lenta y solemnemente. El marino levantó su bastón, pero antes de que pudiera lanzarlo se sintió con el brazo inmovilizado por dos manos nerviosas. Freya se apretaba contra él, con el rostro pálido y los ojos dilatados por el miedo y la súplica. No, capitán. Déjala. Ulises se estremeció al sentir el firme contacto global de este pecho femenil, al aspirar el soplo de su respiración, brisa tibia cargada de lejanos perfumes. Por su gusto habría permanecido mucho tiempo en esta actitud. Pero Freya se despegó de él para avanzar hacia el reptil ronroneando y extendiendo sus manos, lo mismo que si pretendiese acariciar con acento agudo un animal doméstico. La negra cola de la serpiente acababa de deslizarse y desaparecer entre dos baldosas. La doctora, que había huido gradas abajo ante esta aparición, obligó con acento agudo descender con acento agudo Freya con sus repetidos llamamientos. El gesto agresivo del capitán despertó en su acompañante un nervioso rencor. Creía conocer con acento agudo este reptil. Era, indudablemente, la divinidad del templo muerto, que había cambiado de forma para vivir sobre sus ruinas. Esta culebra debía tener 20 siglos. Por culpa de Ferragut no había podido tomarla entre sus manos. La habría hablado. Estaba acostumbrada con acento agudo conversar con otras. Ulises iba con acento agudo exponer rudamente sus dudas sobre el equilibrio mental de la enfurruñada viuda, cuando les interrumpió la doctora. Contemplaba la palúdica llanura de acantos y helechos vibrante bajo la estridencia de las cigarras, y este espectáculo de verde desolación la hizo evocar el recuerdo de las rosas de Pestum cantadas por los poetas de la antigua Roma. Hasta recitó unos versos latinos, traduciéndolos, para hacer saber con acento agudo sus oyentes que los rosales de esta tierra florecían 2 veces al año. Freya desarrugó su ceño, volviendo con acento agudo sonreír. Había olvidado el disgusto reciente, para desear uno de los rosales maravillosos. Y Ferragut, ante este capricho de una vehemencia infantil, habló al con autoridad. Necesitaba enseguida un rosal de Pestum, costase lo que costase. El viejo hizo un gesto malicioso. Todos pedían lo mismo, y él, que era del país, jamás había visto una rosa en Pestum. Algunas veces, para satisfacer el deseo de las viajeras, traía rosales de Capaxio Vecchio y otros pueblos de la montaña. Rosales iguales con acento agudo los demás, sin otra diferencia que la del precio. Pero él no quería engañar con acento agudo nadie. Estaba triste. Le preocupaba la posibilidad de la guerra. Tengo 8 hijos. Dijo con acento agudo. La doctora, por parecerle la más digna de recibir sus confidencias. Si movilizan el ejército, se me irán 6. Y añadió con resignación. Así debe ser, para que acabemos de una vez con nuestro eterno enemigo el Tedesco. Mis hijos pelearán contra él como peleó mi padre. La doctora se alejó con altivez. Luego dijo con acento agudo media voz con acento agudo sus acompañantes que el viejo guardián era un imbécil. Vagaron 2 horas por el antiguo recinto de la ciudad, viendo el trazado de sus calles, las ruinas del anfiteatro, la puerta áurea, que daba acceso con acento agudo una vía flanqueada de tumbas.
Por la Porta di Mare subieron con acento agudo las murallas, baluartes de gruesos bloques calcáreos que aún se mantenían de pie en una extensión de 5 kilómetros. El mar, visible desde las tierras bajas como una estrecha faja azul, se mostró ahora inmenso y luminoso. Un mar solitario, sin un penacho de humo, sin una vela, entregado por completo con acento agudo las gaviotas. Marchaba delante la doctora, consultando las páginas de su guía. Aún guardaba el mal humor que le habían producido las palabras del guardián. Ulises, con acento agudo sus espaldas, se aproximaba con acento agudo Freya, atraído por el recuerdo del contacto anterior. Consideraba empresa fácil conquistar con acento agudo esta mujer caprichosa y de maneras sueltas. Cosa hecha, capitán. Los rápidos triunfos obtenidos por él en sus viajes no le permitían duda alguna. Le bastaba ver la sonrisa de la viuda, sus ojos apasionados, el gesto de maliciosa coquetería con que contestaba con acento agudo sus insinuaciones galantes. Arriba, lobo marino. Le tomó una mano mientras ella hablaba de la belleza del mar. Solitario, y la mano se abandonó sin protesta entre sus dedos acariciadores. La doctora estaba lejos, y él, suspirando falsamente, abarcó con su otro brazo el talle de Freya, mientras inclinaba el rostro sobre el escotado pecho como si fuese con acento agudo besar las perlas. Se sintió repelido, con acento agudo pesar de su vigor, por un retorcimiento de protesta. Dio con acento agudo Freya libre de sus brazos con acento agudo 2 pasos de él, con unos ojos hostiles que no había conocido hasta entonces. Nada de niñerías, capitán. Conmigo es inútil. Pierde usted el tiempo. Y no dijo más. Su tiesura y su mutismo en el resto del paseo dieron con acento agudo entender al marino la magnitud de su equivocación. En vano quiso mantenerse al lado de la viuda. Ella maniobraba de modo que la doctora venía con acento agudo interponerse entre los dos. Al volver con acento agudo la estación se refugiaron, huyendo del calor, en un saloncillo con divanes de terciopelo polvoriento. Para distraerse mientras esperaban el tren, Freya sacó de su bolso una cigarrera de oro, y el leve humo del tabaco egipcio cargado de opio volteó en los chorros de sol de las ventanas algo entornadas. Ferragut, que había salido para enterarse de la hora exacta de la llegada del tren, se detuvo, al volver, junto con acento agudo la puerta, sorprendido por la animación con que hablaban las dos señoras en un idioma nuevo. Surgió en su memoria el recuerdo de Hamburgo y de Brema. Sus compañeras hablaban alemán con la dicción fácil de un idioma familiar. Al ver al marino continuaron instantáneamente su conversación en inglés. Buscando ingerirse en el diálogo, preguntó con acento agudo Freya cuántos idiomas poseía. Muy pocos. 8 nada más. La doctora tal vez conoce 20. Sabe las lenguas de pueblos que ya no existen hace muchos siglos. Y la joven dijo esto con gravedad, sin mirarle, como si hubiera perdido para siempre su sonrisa de mujer fácil que había engañado con acento agudo Ferragut. En el tren se humanizó, hasta perder su mal gesto de ofendida. Iban con acento agudo separarse pronto. La doctora parecía cada vez menos abordable, así como rodaba el vagón hacia Salerno. Era la frialdad que se esparce entre los compañeros de un día cuando se acerca la hora de la separación y cada uno se va por su lado para no verse más. Las palabras pendían tristemente, como pedazos de hielo, sin levantar eco en su caída. A cada vuelta de las ruedas, la imponente señora era más reservada y silenciosa. Todo lo había dicho. Las dos se quedaban en Salerno para hacer una excursión en carruaje con acento agudo lo largo del Golfo.
Iban a con acento agudo a Amalfi, y se alojarían por la noche en la cumbre alpestre de Ravello, ciudad medioeval, donde había pasado Wagner los últimos meses de su vida, antes de morir en Venecia. Luego, saltando al Golfo de Nápoles, descansarían en Sorrento y tal vez fuesen a con acento agudo la isla de Capri. Ulises quiso decir que también era este su viaje, pero tuvo miedo a con acento agudo la doctora. Además, la excursión era en un vehículo alquilado por ellas, y no le concederían un asiento. Freya pareció adivinar su tristeza y quiso consolarle. Es un viaje corto. 3 días nada más. Pronto estaremos en Nápoles. La despedida en Salerno fue breve. La doctora se abstuvo de indicarle su domicilio. Por ella terminaba allí mismo la amistad. Es fácil que volvamos a con acento agudo. Vernos. Dijo lacónicamente. Solo las montañas no se encuentran. La joven había sido más explícita, nombrando el hotel de la Ribera de Santa Lucía en que estaba alojada. De pie en el estribo del vagón, las vio alejarse, tal como las había visto aparecer en una calle de Pompeya. La doctora se perdió tras de una mampara de vidrios hablando con el cochero que había venido a con acento agudo recibirlas. Freya, antes de desaparecer, se volvió para enviarle una sonrisa pálida. Luego levantó su enguantada mano con el índice rígido, amenazándole lo mismo que a con acento agudo un niño revoltoso y audaz. Al verse solo en este compartimiento, que llevaba hacia Nápoles las huellas y el perfume de la ausente, Ulises se sintió desalentado, como si viniera de un entierro, como si acabase de perder un sostén de su vida. Se presentó a con acento agudo bordo del Mare Nostrum lo mismo que una calamidad. Fue caprichoso e intratable, quejándose de Tony y los otros 2 oficiales porque no aceleraban las reparaciones del buque. A continuación habló de la conveniencia de no tener prisa, para que el trabajo resultase más completo. Hasta Caragol fue víctima de su mal humor, que se desahogó en forma de crueles sermones contra los aficionados al veneno del alcohol. Cuando los hombres necesitan alegrarse tienen algo mejor que el vino, algo que proporciona mayor embriaguez que la bebida. Es la mujer, tío Caragol. No olvide este consejo. El cocinero, por la fuerza de la costumbre, contestó. Así es, mi capitán. Pero se apiadaba en su interior de la ignorancia de los hombres, que les hace concentrar toda su felicidad en los espasmos y muecas del más frívolo de los juegos. A los 2 días la gente de A con acento agudo bordo respiró viendo que el capitán se trasladaba a con acento agudo tierra. El buque estaba en un lugar incómodo, cerca de los descargaderos de carbón, con la popa en alto para que la hélice fuese recompuesta. Los obreros reemplazaban las planchas abolladas y rotas con un martilleo irresistible. Ya que había de esperar cerca de un mes, era preferible alojarse en un hotel. Y envió su equipaje al Albergo Paternope, en la antigua ribera de Santa Lucía, el mismo que le había designado Freya. Dar suelta a con acento agudo un billete de 5 liras, como avanzada de varias preguntas, fue lo primero que hizo Ferragut al instalarse en una pieza alta, viendo el redondel azul del golfo encuadrado por el marco de un balcón. El camarero, cetrino y bigotudo, le escuchó atentamente, con una complacencia de tercero, y al fin pudo formar una personalidad completa con todos sus datos. La dama por quien preguntaba era la signora Talbert. Estaba de viaje, pero iba a con acento agudo volver de un momento a con acento agudo otro. Ulises pasó un día entero con la tranquilidad del que espera en lugar seguro. Miraba el golfo desde el balcón. A sus pies estaba la isla del Huevo, unida a con acento agudo tierra por un puente. Los Bersaglieri ocupaban su antiguo castillo, obra del virrey don Pedro de Toledo.
Eran varios torreones de color rosa oscuro, que se aglomeraban sobre la estrecha ínsula de forma oval. En esta fortaleza se encerraba en otros tiempos la corta guarnición española para apuntar sus bombardas y culebrinas contra el pueblo napolitano cuando no quería pagar más gabelas e impuestos. Sus muros se habían levantado sobre las ruinas de otro castillo en el que Federico II guardaba sus tesoros, y cuya capilla había pintado Giotto. Y el castillo medioeval, del que solo quedaba el recuerdo, se había alzado con acento agudo su vez sobre los restos del palacio de Lúculo, que tenía el centro de sus célebres jardines en esta pequeña isla, llamada entonces Megaris. Las cornetas de los Bersaglieri alegraban al capitán como el anuncio de una entrada triunfal. Va con acento agudo llegar, va con acento agudo. Llegar de un momento con acento agudo otro. Miraba la doble montaña de la isla de Capri, negra por la distancia, cerrando el golfo como un promontorio, y la costa de Sorrento, rectilínea lo mismo que un muro. Allí está ella. Luego seguía amorosamente el curso de los vaporcitos que surcaban la inmensa copa azul, abriendo un triángulo de espumas. En cualquiera de ellos llegaría Freya. El primer día fue de oro y esperanza. Brillaba el sol en un cielo sin nubes. Hervía el golfo con burbujas de luz, bajo una atmósfera inmóvil, sin que la más leve ráfaga rizase su superficie. El penacho del Vesubio era recto y esbelto, dilatándose sobre el horizonte como un pino de blancos vapores. Al pie del balcón se sucedían de hora en hora los músicos ambulantes, cantando voluptuosas barcarolas y serenatas de amor. Y ella no vino. El segundo día fue de plata y desesperación. Había bruma en el golfo, el sol no era más que un redondel rojo que podía mirarse de frente, lo mismo que en los países septentrionales. Las montañas tenían un vestido de plomo. Las nubes ocultaban el cono del volcán. El mar parecía de estaño, y un viento frío hinchaba, como velas, faldas y gabanes, haciendo correr con acento agudo las gentes por el paseo de la ribera. Los músicos seguían cantando, pero con suspiros melancólicos, al abrigo de una esquina, para librarse de las ráfagas furiosas del mar. Morir. Morir per te, gemía una voz de barítono entre arpas y violines. Y ella llegó. Al avisarle el camarero que la señora Thalberg estaba en su habitación del piso inferior, Ulises se estremeció de inquietud. ¿Qué diría ella al encontrarle instalado en su hotel? La hora del almuerzo estaba próxima, y aguardó con impaciencia las señales diarias para bajar al comedor. Primeramente sonaba una explosión con acento agudo a espaldas del albergo, que hacía temblar paredes y techos, dilatándose en la inmensidad del golfo. Era el cañonazo de mediodía salido del alto castillo de San Telmo. Las cornetas de la isla del Huevo respondían con acento agudo continuación, con su alegre llamada con acento agudo la olla humeante, y por la escalera del hotel ascendía el chinesco estrépito del gong anunciando que el almuerzo estaba servido. Ulises bajó con acento agudo ocupar su mesa, mirando inútilmente con acento agudo los otros huéspedes que se habían adelantado. Freya se presentaría con el retraso de una viajera que acaba de llegar y está ocupada en el arreglo de su persona. Almorzó mal, mirando continuamente una gran vidriera con dibujos de barcos, peces y gaviotas, atragantándosele el bocado cada vez que se abrían sus hojas policromas. Y llegó al final del almuerzo, y tomó lentamente su café, sin que ella apareciese. Al volver con acento agudo su habitación envió al camarero bigotudo en busca de noticias. La señora no había almorzado en el hotel. La señora había salido mientras él estaba en el comedor. Seguramente que con acento agudo la noche se dejaría ver.
Durante la comida sufrió iguales inquietudes, creyendo que aparecería Freya cada vez que una mano borrosa y una vaga silueta de mujer empujaban la puerta al otro lado de los opacos vidrios. Paseó largo rato por el vestíbulo, mascando rabiosamente su cigarro, hasta que se decidió con acento agudo abordar al portero, cabeza morena y astuta que asomaba al borde de su pupitre, sobre unas solapas azules con llaves de oro bordadas, viéndolo todo, enterándose de todo, mientras parecía dormir. La aproximación de Ulises le hizo levantarse de un salto, lo mismo que si oyese el revoloteo de un papel moneda. Sus informes fueron precisos. La señora Thalberg comía pocas veces en el hotel. Tenía unos amigos que ocupaban un piso amueblado en el barrio de Chiaya, y con ellos pasaba casi todo el día. Algunas veces ni siquiera venía con acento agudo dormir. Y volvió con acento agudo sentarse, guardando apretado en una mano el billete que había presentido con su imaginación. Después de una mala noche, Ulises se levantó, resuelto con acento agudo esperar con acento agudo la viuda en la entrada del hotel. Tomó su desayuno en un velador del vestíbulo, leyó periódicos, tuvo que salir con acento agudo la puerta huyendo de la matinal limpieza, perseguido por el polvo de las escobas y las alfombras sacudidas, y una vez allí, fingió gran interés por los músicos ambulantes, que le dedicaban romanzas y serenatas, poniendo los ojos en blanco al presentarle sus sombreros. Alguien vino con acento agudo a hacerle compañía. Era el portero, que se mostró familiar y confianzudo, como si desde la noche anterior se hubiese establecido entre los dos una firme amistad basada en un secreto. Le habló de las bellezas del país, aconsejándole diversas excursiones. Una sonrisa, una palabra animadora de Ferragut, y le habría propuesto inmediatamente otros recreos cuyo anuncio parecía voltear en torno de sus labios. Pero el marino acogió con enfurruñamiento tanta amabilidad. Este belitre iba con acento agudo estorbar con su presencia el deseado encuentro. Tal vez se mantenía con acento agudo su lado por el deseo de ver y saber. Y aprovechando una de sus rápidas ausencias, Ulises se alejó por la larga vía Partenope, siguiendo la baranda que da sobre el mar, fingiendo interesarse por todo lo que encontraba, pero sin perder de vista la puerta del hotel. Se detuvo ante los puestos de los ostricarios, examinando las valvas de concha perla alineadas en los estantes, sobre los cestos de ostras de Fusaro. Las enormes caracolas, cadáveres huecos, en cuya garganta mugía, según los vendedores, como un recuerdo, el lejano zumbido del mar. Miró, con acento agudo todos los botes automóviles, las balandras de regatas, los barcos de pesca y las goletas de cabotaje fondeadas en el pequeño puerto de la isla del Huevo. Quedó inmóvil ante las olas mansas que peinaban sus espumas en los peñascos del malecón bajo las cañas horizontales de varios pescadores burgueses. De pronto vio con acento agudo Freya siguiendo la avenida por el lado de las casas. Ella le reconoció con acento agudo su vez, y este descubrimiento la hizo detenerse junto con acento agudo una bocacalle, dudando entre seguir adelante o huir hacia el interior de Nápoles. Luego pasó con acento agudo la acera del mar, avanzando hacia Ferragut con plácida sonrisa, saludándolo de lejos como con acento agudo un amigo cuya presencia nada tiene de extraordinaria. Esta seguridad desconcertó al capitán. Se dieron las manos, y ella le preguntó tranquilamente qué hacía allí mirando las olas y si avanzaban las reparaciones de su buque. Pero confiese usted que mi presencia la ha sorprendido, dijo Ulises, algo irritado por esta tranquilidad. Reconozca que no esperaba encontrarme aquí. Freya repitió su sonrisa con una expresión de dulce lástima. Es natural que le encuentre aquí.
Está usted en su barrio, con acento agudo la vista de su hotel. Somos vecinos. Para recrearse con el asombro del capitán, hizo una larga pausa. Luego añadió. Vi su nombre en la lista de huéspedes ayer mismo, al llegar al hotel. Es mi costumbre. Me gusta saber quiénes son mis vecinos. ¿Y por eso no bajó usted al comedor? Ulises formuló esta pregunta esperando que ella respondiera negativamente. No podía hacerlo de otro modo, aunque solo fuera por buena educación. Sí, por eso. Contestó Freya sencillamente. Adiviné que me esperaba para hacerse el encontradizo, y no quise entrar en el comedor. Le advierto que siempre haré lo mismo. Ulises lanzó un «ah» de asombro. Ninguna mujer le había hablado con tanta franqueza. Tampoco me ha sorprendido su presencia aquí, continuó ella. La esperaba. Conozco las inocentes astucias de los hombres. Ya que ayer no me encontró en el hotel, me esperará hoy en la calle, me he dicho esta mañana al levantarme. Antes de salir he seguido sus paseos desde la ventana de mi cuarto. Ferragut la miraba con sorpresa y desaliento. ¡Qué mujer! Podía haberme escapado por cualquiera calle transversal mientras estaba usted de espaldas. Le he visto antes que usted, con acento agudo mi. Pero no me gustan las situaciones falsas que se prolongan. Es mejor decirse toda la verdad cara a con acento agudo cara. Y por eso he venido a con acento agudo su encuentro. El instinto le hizo volver la cabeza hacia el hotel. El portero estaba en la entrada, contemplando el mar, pero con los ojos vueltos indudablemente hacia ellos. Sigamos, dijo Freya. Acompáñeme un poco. Hablaremos, y luego me dejará usted. Tal vez nos separemos más amigos que antes. Anduvieron en silencio toda la vía Partenope, hasta llegar a con acento agudo los jardines de la ribera de Chiaya, perdiendo de vista el hotel. Ferragut quiso reanudar la conversación, pero no encontró las primeras palabras. Temía parecer ridículo. Le infundía miedo esta mujer. Se dio cuenta al contemplarla con ojos adorantes de los grandes cambios que se habían efectuado en el adorno de su persona. Ya no vestía el taileur oscuro con que la había visto por primera vez. Llevaba un traje de seda, azul y blanco, con una rica piel sobre los hombros y un penacho de plumas de garza real en la cumbre del amplio sombrero. El saco de mano negro que la acompañaba en su viaje había sido sustituido por un bolso de oro de una riqueza aparatosa. Oro australiano, de un tono verde, semejante a con acento agudo la pátina de los bronces florentinos. Llevaba en las orejas 2 gruesas esmeraldas cuadradas y en los dedos media docena de brillantes, que se pasaban de faceta en faceta a la luz del sol. El collar de perlas seguía fijo en su cuello, asomando por el escote angular. Era una magnificencia de artista rica. Que todo se lo echa encima. De enamorada de las joyas que no puede vivir sin su contacto y las coloca sobre su piel apenas salta de la cama, despreciando la hora y las reglas de la discreción. Pero Ferragut no podía distinguir lo extemporáneo de este lujo. Todo lo de ella le parecía admirable. Sin saber cómo, se lanzó con acento agudo a hablar. Él mismo se asombró al oír su voz, diciendo siempre las mismas cosas con distintas palabras. Sus pensamientos eran incoherentes, pero todos se iban aglomerando en torno de una afirmación incesantemente repetida. Su amor, su inmenso amor por Freya. Y Freya seguía marchando en silencio, con una expresión de lástima en los ojos y en las comisuras de su boca. Le placía con acento agudo su orgullo de mujer contemplar con acento agudo este hombre fuerte balbuceando con una confusión infantil. Al mismo tiempo se impacientaba ante la monotonía de sus palabras. No siga, capitán. Interrumpió al fin.
Adivino todo lo que le queda por decir, y he oído muchas veces lo que lleva dicho. Usted no duerme, usted no come, usted no vive. Por mi culpa. Su existencia es imposible si no le amo. Un poco más de conversación, y me amenazará con pegarse un tiro si no soy suya. Música conocida. Todos dicen lo mismo. No hay criaturas con menos originalidad que los hombres cuando desean algo. Estaban en una avenida del paseo. A través de las palmeras y las magnolias se veía por un lado el golfo luminoso y por el otro los ricos edificios de la ribera de Chiaya. Unos chicuelos desarrapados corretearon en torno de la pareja, persiguiéndose. Luego fueron a con acento agudo situarse junto a con acento agudo un templet blanco que se alzaba en el fondo de la avenida. Pues bien, lobo de mar amoroso. Continuó Freya. No duerma usted, no coma usted, mátese si es su capricho. Pero yo no puedo quererle, yo no le querré nunca. Pierda toda esperanza. La vida no es una diversión, y yo tengo otras preocupaciones más graves que absorben todo mi tiempo. A través de la risa juguetona con que acompañaba estas palabras, Ferragut adivinó una voluntad firmísima. Entonces, dijo con desaliento, todo será inútil. Aunque yo haga los mayores sacrificios. Aunque le dé pruebas de un amor como jamás se haya conocido. Todo inútil. Contestó ella rotundamente, sin dejar de sonreír. Habían llegado al templet, cúpula sostenida por columnas blancas, con una verja en torno. El busto de Virgilio se alzaba en el centro. Una cabeza enorme, de hermosura algo femenil. El poeta había muerto en Nápoles, la dulce Partenope, con acento agudo su regreso de Grecia, y su cadáver tal vez estaba hecho polvo en las entrañas de este jardín. La muchedumbre napolitana de la Edad Media le había atribuido toda clase de prodigios, hasta convertir al poeta en mago poderoso. El brujo Virgilio construía en una noche el castillo del huevo, colocándolo con sus manos sobre un gran huevo que flotaba en el mar. Igualmente había abierto con su soplo el viejo túnel de Posilipo, cerca del cual existen una viña y una tumba, visitadas durante siglos como última morada del poeta. Los pilluelos, jugueteando en torno de la verja, arrojaban papeles y piedras al interior del templet. Les atraía la cabeza blanca del poderoso encantador, sintiendo con acento agudo la vez admiración y miedo. Ella se detuvo cerca del abandonado monumento. Hasta aquí nada más. Ordenó. Usted seguirá su camino. Yo voy con acento agudo la parte alta de Chiaya. Pero antes de separarnos como buenos amigos, me va con acento agudo dar su palabra de no seguirme, de no importunarme con sus pretensiones amorosas, de no mezclarse más en mi vida. Ulises no contestó. Bajaba la cabeza con un desaliento real. A su decepción se unía el dolor del orgullo herido. El que se había imaginado cosas tan distintas para cuando se viesen por primera vez con acento agudo solas. Freya se apiadó de su tristeza. No sea usted niño. Eso pasará. Piense en sus negocios, piense en su familia, que le espera allá en España. Además, el mundo está lleno de mujeres. Yo no soy la única. Pero Ferragut la interrumpió. Sí, era la única. La única. Y lo dijo con una convicción que provocó en ella otra vez una sonrisa de lástima. La tenacidad de este hombre empezaba con acento agudo irritarla. Capitán, le conozco bien. Es usted un egoísta, como todos los hombres. Su buque está detenido en el puerto por una avería. Debe usted quedarse un mes en tierra. Encuentra en un viaje con acento agudo una mujer que comete la tontería de acordarse de que le conoció en otros tiempos, y se dice. Magnífica ocasión para entretener agradablemente el fastidio de la espera.
Si yo le creyese, si aceptase sus deseos, dentro de unas semanas, al quedar listo el book, el héroe de mi amor, el paladín de mis ensueños, se haría al mar diciendo como último saludo: adiós, imbécil. Ulises protestó con energía. No. Él deseaba que su book no estuviese nunca recompuesto. Calculaba con angustia los días que faltaban. Si era preciso, lo abandonaría, quedándose para siempre en Nápoles. ¿Y qué tengo yo que hacer en Nápoles?, interrumpió Freya. Soy aquí un pájaro de paso, lo mismo que usted. Nos conocimos en los mares del otro hemisferio, y hemos venido a, con acento agudo, reencontrarnos en Italia. La próxima vez, si volvemos a, con acento agudo, vernos, será en el Japón, en el Canadá, en el Cabo. Siga su rumbo, enamoradizo tiburón, y déjeme seguir el mío. Figúrese que somos dos barcos que se encuentran en una calma, se hacen señales, cambian saludos, se desean buena suerte, y después cada uno se aleja por su lado, tal vez para no volver a, con acento agudo, verse nunca. Ferragut movió la cabeza negativamente. Eso no podía ser. Él no se resignaba a, con acento agudo, perderla de vista para siempre. Los hombres. Continuó ella, cada vez más irritada. Todos se imaginan que las cosas deben ser con arreglo a, con acento agudo, sus caprichos. Porque te deseo, debes ser mía. ¿Y si yo no quiero? ¿Y si yo no? Sufro la necesidad de ser amada. No puedo vivir en libertad, sin otro amor que el que yo siento por mí misma. Consideraba una desgracia el ser mujer. Los hombres le inspiraban envidia por su independencia. Podían mantenerse aparte, absteniéndose de las pasiones que desgastan la vida, sin que nadie viniera a, con acento agudo, importunarles en su retiro. Les era lícito ir a, con acento agudo, todos lados, recorrer el mundo, sin llevar tras de sus pasos una estela de solicitantes. Usted me es simpático, capitán. El otro día me alegré de encontrarle. Fue una aparición del pasado. Vi en usted la alegría de mi juventud que empieza a, con acento agudo, irse, y la melancolía de ciertos recuerdos. Y sin embargo, acabaré por odiarle. ¿Me oye usted, argonauta pesado? Le aborreceré porque no sirve para amigo. Porque solo sabe usted hablar de la misma cosa. Porque es un personaje de novela, un latino, muy interesante tal vez para otras mujeres, pero insufrible para mí. Su rostro se contrajo con un gesto de desprecio y lástima. Ah, los latinos. Todos son lo mismo. Españoles, italianos, franceses. Todos han nacido para la misma cosa. Apenas encuentran a, con acento agudo, una mujer deseable, creen faltar a, con acento agudo, sus deberes si no le piden su amor y lo que viene luego. No pueden un hombre y una mujer ser amigos simplemente. ¿No podría usted ser un buen camarada y tratarme como a, con acento agudo, un compañero? Ferragut protestó enérgicamente. No, no podría. Él la amaba, y después de verse repelido con tanta crueldad, su amor iría en aumento. Estaba seguro de ello. Un temblor nervioso hizo aguda y cortante la voz de Freya. Sus ojos tomaron un brillo malsano. Miró a, con acento agudo, su acompañante como si fuese un enemigo cuya muerte deseaba. Pues bien, sépalo usted. Yo aborrezco a, con acento agudo, los hombres. Los aborrezco porque los conozco. Quisiera la muerte de todos ellos, de todos. El mal que han hecho en mi vida. Quisiera ser inmensamente hermosa, la mujer más hermosa de la tierra, y poseer el talento de todos los sabios concentrado en mi cerebro, y ser rica, y ser reina, para que todos los hombres del mundo, locos de deseo, vinieran a, con acento agudo, postrarse ante mí. Y yo levantaría mis pies con tacones de hierro, e iría aplastando cabezas. Así. Así.
Golpeaba la arena del jardín con las suelas de sus breves zapatos. Un rictus histérico contraía su boca. A usted tal vez lo exceptuase. Usted, con todas sus arrogancias de Matamoros, es un ingenuo, un simple. Le creo capaz de soltar con acento agudo una mujer toda clase de mentiras. Creyéndolas usted antes. Pero con acento agudo los otros. Ay, con acento agudo los otros. Como los odio. Miró hacia el palacio del Acuario, que asomaba su blancura entre la columnata de los árboles. Quisiera ser, continuó, pensativa. Uno de esos animales de mar que cortan con las tenazas de sus patas. Que tienen en los brazos tijeras, sierras, pinzas. Que devoran con acento agudo sus semejantes y absorben todo lo que les rodea. Miró después una rama de árbol, de la que pendían varios hilos de plata sosteniendo con acento agudo un insecto de activos tentáculos. Quisiera ser araña, una araña enorme, y que todos los hombres fuesen moscas y vinieran con acento agudo irresistiblemente. Con qué fruición los ahogaría entre mis patas. Como pegaría mi boca con acento agudo sus corazones. Y los chuparía. Los chuparía, hasta que no les quedase una gota de sangre, arrojando luego sus cadáveres huecos. Ulises llegó con acento agudo pensar si estaría enamorado de una loca. Su inquietud, sus ojos sorprendidos e interrogantes, parecieron devolver la serenidad con acento agudo Freya. Se pasó una mano por la frente, como si despertase de una pesadilla y quisiera repeler sus recuerdos con este ademán. Su mirada fue serenándose. Adiós, Ferragut. No me haga hablar más. Acabaría usted por dudar de mi razón. Ya lo sabe. Seremos amigos, amigos nada más. Es inútil pensar en lo otro. No me siga. Nos veremos. Yo le buscaré. Adiós. Adiós. Young Ferragut sentía la tentación de seguirla, permaneció inmóvil, viéndola alejarse con paso rápido, como si huyese de las palabras que había dejado caer ante el pequeño templo del poeta. El acuario de Nápoles a pesar de su promesa, Freya no hizo nada para volver con acento agudo encontrarse con el marino. Nos veremos. Yo le buscaré. Pero era Ferragut quien buscaba el encuentro, apostándose en las inmediaciones del hotel. Qué loca estuve la otra mañana. ¿Qué habrá pensado usted de mí? Dijo ella la primera vez que volvieron con acento agudo hablarse. No todos los días conseguía Ulises el placer de esta conversación que se desarrollaba invariablemente desde la vía Partenope al monumento de Virgilio. Las más de las mañanas aguardaba en vano frente con acento agudo los puestos de los ostricarios, escuchando con acento agudo. Los músicos que saludaban con sus romanzas y sus mandolinas las ventanas cerradas de los hoteles. Freya no aparecía. La impaciencia arrastraba con acento agudo Ulises hasta su hotel, para implorar las luces del portero. Animado por la esperanza de un nuevo billete, hacía sonar el teléfono y preguntaba con acento agudo los criados de los pisos superiores. Luego una sonrisa triste y obsequiosa, como si lamentase sus propias palabras. La signora no está. La signora ha pasado la noche fuera del albergo. Y Ferragut partía furioso. Unas veces iba con acento agudo ver cómo marchaban las reparaciones de su buque, excelente pretexto para descargar en alguien su mal humor. Otras mañanas se dirigía al jardín de la ribera de Chiaya por los mismos lugares que había pisado yendo con Freya. Esperaba verla aparecer de un momento con acento agudo otro. Todo lo que le rodeaba tenía algo de ella. Árboles y bancos, aceras y candelabros eléctricos, la conocían perfectamente, por hallarse en su camino habitual. Al convencerse de que esperaba en vano, una última ilusión le hacía volver los ojos hacia el blanco palacio del acuario.
Freya le había hablado de él. Con frecuencia se entretenía horas enteras contemplando la vida de los seres marinos. Y Ferragut parpadeaba al pasar rápidamente del jardín caldeado por el sol a con acento agudo la penumbra de unas galerías húmedas, sin otro alumbrado que el de la luz diurna descendida al interior de los acuarios. Luz que tomaba a con acento agudo través del agua y el cristal un tono misterioso, el tinte verde y difuso de las profundidades submarinas. Esta visita le hacía pasar el tiempo plácidamente. Surgían en su memoria antiguas